Seguimos con los dones espirituales. Esta vez nos vamos a enfocar en el don número 5 del Espíritu Santo, que es el don de milagro, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso rapidito del encabezado que, bueno, siempre usamos en los otros dones, así que no vamos a profundizar aquí. Lo único es que, bueno, no lo debemos ignorar, que el Espíritu Santo viene lleno, como vimos, de poder, de dones de servicio, de frutos del Espíritu Santo, de buenas obras, y que todo inicia con como dijo Jesús a Nicodemo, algo te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y el nacimiento, ese nacer nuevo viene con un cambio de corazón, pero más adelante enfocaremos en ese tema en particular. Entonces aquí tenemos los dones, ya vimos sabiduría, conocimiento, fe, y de la fe vimos que tiene dos formas. Hay que verla como la fe como poder y la fe como fruto del Espíritu Santo. Luego vimos el don de sanidad, el video anterior, y esta vez nos toca el don de milagro o el poder de milagro, ¿no? Pero sin olvidar que siempre es el mismo Espíritu, como dice en el verso 11, y que la distribución de estos dones lo hace el Espíritu individualmente de acuerdo a la voluntad de Él, ¿no? Entonces, esta vez que vamos a hablar del don de milagro, pues vemos aquí en Hebreos, es un libro donde nos presentan el por qué Jesús es mayor que los ángeles, que los profetas y todo esto, y encontramos en Hebreos 2, dice que Él, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad, ¿no? Y vemos, en los anteriores hemos visto esa manifestación de este poder o de estos dones del Espíritu Santo en hombres en el Antiguo Testamento y hombres después de nuestro Señor Jesucristo, pero en el Señor Jesucristo también hemos visto la manifestación de todos ellos, y a lo largo de los 4 evangelios pues se manifiestan todos estos dones, ¿no? Entonces, el don de milagro o esta palabra milagros es importante, y aquí entra la importancia de profundizar en el estudio, ¿no? Porque esta parte del Nuevo Testamento pues sabemos que se escribió en griego, y esa palabra milagros es la palabra dunamis, pero la palabra dunamis tiene muchos significados. Allí hay algunos, o los que se usan en la palabra, ¿no? Potencia, virtud, maravillas, milagrosa, potencia milagrosa o milagros, y fuerza, ¿no? Y vemos ahí en la parte de abajo que en la identificación que hacen en esta página bibliaparalela.com, donde podemos encontrar el pasaje en su idioma original, ya sea griego, ya sea arameo, ya sea hebreo, y las referencias de ella, ¿no? Y encontramos que en esta versión de la Reina Valera de 1909, esta palabra dunamis está muchas veces, y allí está el número de veces cómo se tradujo. Entonces, por ejemplo, potencia la vamos a encontrar 49 veces, virtud, y así sucesivamente. Y cuando llegamos a la palabra milagros, pues la encontramos 2 veces. Y una es esta aquí en 1 Corintios 12, ¿no? Entonces, partiendo de esto, de la palabra milagros, o del poder de Dios, en este caso de milagros, lo vamos a ver cómo hay muchos más pasajes que lo reflejan, pero como dijimos al principio, pues vamos a tratar de buscar uno en el Antiguo Testamento, otro manifestado por nuestro Señor Jesucristo y alguien después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este milagro fue manifestado por el profeta Elías, ¿no? Y en este pasaje de Primera de Reyes 17 encontramos varias enseñanzas, ¿no? El enfoque, como dijimos, pues no nos vamos a salir del enfoque, que en este caso es el poder de milagro o el don del Espíritu Santo de milagro. Y encontramos entonces
en este pasaje dice, y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Aquí estamos hablando del hijo de la viuda, donde Dios había enviado a Elías a estar allí después de que tuvo un tiempo encerrado en una cueva porque temía de Jezabel, que lo estaba persiguiendo para matarlo, ¿no? Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedando, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Aquí hay muchas enseñanzas, muchos pasajes, pero no salimos del enfoque que estamos hablando del don del milagro, ¿no? Lo que se dio aquí. Entonces allí vemos la fe como creencia, ¿verdad? Vino una prueba para la viuda, pero vemos la manifestación del poder de Dios, en este caso el poder de milagro, ¿no? Y Elías, pues su propósito de estar en esa casa era ejecutar este milagro, que luego lo vamos a conectar un poco más adelante con un milagro que hizo Jesús sobre una viuda también. Porque bueno, sabemos que en Santiago dice que la religión pura y verdadera de Dios es ayudar a las viudas o sobre servir a las viudas y a los niños que no tienen, a los huérfanos, ¿no? Entonces allí estamos viendo ese efecto, y al mismo tiempo estamos viendo en este pasaje algo se estaba profetizando, porque sabemos que la Biblia es profética, pasó, pasa y pasará. Y este milagro que hizo Elías pues profetizaba algo que nuestro Señor Jesús iba a hacer también, ¿no? Entonces, en el segundo poder o el segundo milagro que registramos aquí de los tantos que hay en la palabra de Dios, encontramos este otro. Este fue ejecutado por nuestro Señor Jesús y es la resurrección de Lázaro, ¿no? Es una historia donde puedes encontrar muchas enseñanzas. Incluso encontramos allí en esa enseñanza que Jesús, es decir, Dios, lloró. Y vemos esa profundidad de cómo Él llora al ver a su amiga Marta, que sufría porque su hermano se había ido, y bueno, ella y su hermana habían quedado huérfanas, por decirlo de alguna manera, porque en esa época pues el varón era importante y ellas en ese momento pues ya no tenían papá y tampoco tenían a su hermano, entonces quedaban huérfanas, ¿no? Entonces esta historia dice así: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella, donde estaba Lázaro. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodeaba, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátalo y dejadlo ir. Entonces allí vemos la fe de la hermana, vemos la manifestación del poder para los incrédulos y el mensaje de esperanza del mundo venidero, ¿no? De la resurrección, porque
la diferencia entre el don de sanidad y el don de milagro. En la sanidad vimos que era necesaria la fe de la persona que era sana o de las familiares, como por el caso de la niña que estaba muerta, que también fue una resurrección. Nuestro Señor Jesús estuvo con dos apóstoles y con los padres de la niña, ¿no? Y hubo un contacto. En este caso, en estos milagros, en este milagro no hubo contacto, pero hubo una oración, así como vemos que Elías oró al Señor, también nuestro Señor Jesús hizo una oración. La diferencia de la oración de nuestro Señor Jesús es que la hace creyendo, como nos dice también en Marcos 11, dice: por eso les digo que todas las cosas por las que oráis y pidéis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Esta oración que él hizo allí fue sabiendo que se iba a hacer. Y al final nos dice, no, la razón por la cual lo hace. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y finalmente vemos otro milagro, en este caso hecho por uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pedro, ¿no? Y dice la historia: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, el que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando sus vistas en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, o asistiéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios, ¿no? Entonces allí vemos otra enseñanza donde se cumple la promesa que con dos que crean se manifiesta el poder de Dios, ¿no? También vemos otra enseñanza allí sobre la hora novena, las 3 p.m., que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos la reacción de ese hombre, ¿no? Él no se fue por el pueblo a gritar que había sido sanado, ¿no? O que habían, sino entró con ellos al templo y alababa a Dios. Y es lo que produce un milagro. No solo lo sanó físicamente, sino que lo sanó espiritualmente y entró a glorificar a Dios. Y como les dije, en el milagro de Elías, pues vemos que nuestro Señor Jesucristo también hizo un milagro parecido con una viuda, y esto lo encontramos en Lucas 7. Otra enseñanza allí es sobre el alma, ¿no? Allí al final del versículo, cuando que nos responde la pregunta: ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, dice que el niño: te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, ¿no? Entonces por eso se habla de que el alma sale del cuerpo cuando la persona es muerta, ¿no? Y en este pasaje de Lucas, del milagro de nuestro Señor Jesucristo, dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Porque eso es lo otro interesante de la palabra de Dios, ¿no? Que no nos da un tiempo y una ubicación geográfica. En este caso, en el versículo 11 está la ciudad, se llamaba Naín, y andaba con los discípulos. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro
y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Otro milagro que vemos allí, ¿no? De los que tantos que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque más o menos en los diferentes evangelios pues vemos que total fueron 35 milagros, y en cada uno pues hubo una forma de hacerlo diferente, ¿no? O un poder del Espíritu Santo se manifestó en ese momento, y, y en este caso pues ese don de milagro lo vemos aquí, donde en todos tenemos en común que no se ve que la fe de la persona necesaria para crearse, para manifestar este poder de milagro, ¿no? Y bueno, de hecho en Hebreos podemos encontrar que la creación es un milagro, porque dice que en el versículo 3, bueno, primero la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que en este caso la fe venía de quien ejecutó el milagro, nuestro Señor Jesús, Elías y Pedro. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, de Pedro venía por haber oído la palabra de Dios esos años que estuvo con nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Elías, era un profeta, así que Dios hablaba con él y le daba instrucciones, así que su fe crecía. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos que él es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, el Espíritu Santo estaba sobre él, y su fe hacía posible los milagros que están relatados aquí en el versículo 3, que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra es el verbo en acción, y en Juan 1 dice que el verbo hecho carne, Jesús es el verbo hecho carne, ¿no? Entonces, este es el quinto don de milagro que hemos visto, pero que va relacionado con los anteriores en el sentido de que la sabiduría, el conocimiento y la fe son el principio de estas manifestaciones, ¿no? Necesitamos fe, pero la fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el conocimiento, pero el conocimiento sin la sabiduría pues no podemos hacer nada. Pedro, allí vemos que tenía las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, y con la sabiduría que Dios le dio pudo actuar y pudo ejecutar una obra para traerle sanidad a este hombre, que se convirtió y terminó alabando a Dios. Así que, Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por tus dones. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía siempre y nos ayuda a crecer en la fe, ese fruto que necesitamos para confiar en ti todos los días y para estar siempre satisfechos, en gozo, cumpliendo tu voluntad, haciendo tu voluntad y meditando en tu palabra. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.